Señor presidente, buenos días. Muchas gracias por darnos esta entrevista para darle una mirada a la economía colombiana en el año que comienza. En primer lugar, ¿cuál es su perspectiva general de cómo están las cosas? Bueno, yo siento, Ricardo, que la expectativa para el año 2019 es muy positiva. Yo creo que en los últimos días se han producido cosas importantes. Varios organismos multilaterales han evaluado las expectativas de crecimiento de muchas economías del mundo y en la región, en América Latina, muchas economías han tenido revisión a la baja. En el caso nuestro se ha mantenido estable o con una proyección al alza. Y esa proyección, a mi modo de ver, viene soportada con hechos muy claros. ¿Cuáles? Veo las exportaciones no tradicionales creciendo, veo la industria creciendo, así cerramos el último trimestre de 2018. Veo además una reducción del déficit de cuenta corriente, veo una reducción del déficit comercial, veo además una inflación que va a la baja, veo muchas señales de inversión extranjera positivas. Entonces, creo que esos mensajes son muy buenos, muy propicios, y creo además que se están sintiendo los efectos dinamizadores y motivantes de lo que se logró con la ley de financiamiento en cuanto a la reducción de carga tributaria para las empresas. ¿Cuáles son sus apuestas en concreto sobre diferentes indicadores para el 2019? Por ejemplo, crecimiento, inflación. Yo soy muy optimista. Yo quisiera consolidar un crecimiento por encima del 3.5, 3.6 en el 2019. Obviamente yo siempre estoy pensando en la cabeza en volver a llegar al 4%, porque creo que esa es una meta que tenemos que desarrollar y construir como país. De hecho, el plan de desarrollo nuestro quiere pasar de un crecimiento promedio, un crecimiento estructural medido en el 3.5 en el último marco fiscal de mediano plazo, a uno superior al 4%, que es algo que para Colombia es necesario. Entonces tengo esa expectativa. Tengo la idea de seguir manteniendo una inflación baja, aunque hay que decir que obviamente cuando uno ve el fenómeno del niño no deja de tener algunas alertas, pero siento que la inflación va a tener una tendencia a la baja o por lo menos estabilizarse dentro del rango meta del Banco de la República, y eso me parece positivo. Veo las exportaciones no tradicionales creciendo y yo quiero por lo menos que en los próximos años podamos tener un salto de 2.500, 3.000, 4.000 millones de dólares. Creo que este año puede ser un año donde empiece esa transformación. Veo la industria también con muy buena expectativa. Mañana debe salir un reporte del DANE al respecto y tengo la esperanza de ver un mayor crecimiento en los sectores industriales. Veo el turismo también creciendo bastante bien. De hecho, cerramos el año con cifras récord. Y hay algo que a mí me motiva mucho también, y es ver los deseos de inversión. Que uno lo puede medir de distintas maneras, pero yo veo la construcción recuperándose. Yo veo la inversión minero-energética recuperándose y estoy viendo también la inversión en la industria recuperarse, con el ingrediente de haber sacado adelante una ley de financiamiento y de reactivación económica que por primera vez en mucho tiempo le baja la carga efectiva de tributación a los que generan empleo, y espero que eso redunde obviamente en una mayor creación de puestos de trabajo. ¿Y cuáles son los temas que en materia económica le quitan el sueño, las luces amarillas que se le prenden o rojas en el tablero de control? Bueno, yo creo que el tema internacional no deja de preocupar. Hay circunstancias exógenas que siempre están presentes allí. Yo creo que cómo van a evolucionar las guerras comerciales entre muchas de las potencias económicas del mundo es importante observarlo. Trae efectos para los mercados emergentes, entonces sin duda ese es un factor que está allí. En el caso de Colombia no deja de ser una alerta el comportamiento de los precios del petróleo. Seguimos teniendo una economía que es sensible a los movimientos en el precio del petróleo, obviamente por el peso que tienen las exportaciones, por el peso que tiene el mercado de valores. Entonces será un factor que estaremos evaluando y monitoreando, aunque por lo menos hemos sido bastante prudentes en la proyección del gobierno en utilizar cifras moderadas, no hacer, digámoslo, una especie de efervescencia de creer que los precios van a subir por arte de magia. Estamos por el orden de 60, 61, 62 dólares, pero obviamente será un factor de riesgo. Y obviamente creo que hay un tercer elemento que no deja de estar allí, y es cómo se van a comportar ciertos sectores que son dinamizadores de la economía. Yo tengo la expectativa de que la construcción crezca muy rápido este año,
por la confluencia de Mi Casa Ya, Casa Digna, Vida Digna, Semillero de Propietarios, los programas que hemos hecho para facilitar el financiamiento, e inclusive tengo la ilusión de que la ley de vivienda que presentamos pueda salir adelante, que permitirá en Colombia el financiamiento a 30 años, y eso también podría generar mayor dinamismo, pero esos son sectores en los cuales pues quiero estar muy atento, y no puedo dejar de mencionar también el sector agrícola. Yo veo algunas tendencias favorables de aumentar las exportaciones agrícolas, pero también quisiera ver más diversificación, porque eso nos puede ayudar a nosotros a tener más dinamismo. Entonces son temas, sectores, indicadores que me quitan el sueño, pero me quitan el sueño con optimismo. Si me quitan el sueño es para estar pendiente de cómo queremos que se comporte, pero no porque vea en este momento una situación negativa. Quizás podría agregarle otro, y lo veo más en el largo plazo. Yo creo que el tema de la seguridad energética, la diversificación energética de Colombia es muy importante. Nosotros tenemos que garantizar en estos años que el país aumente sus reservas de hidrocarburos, pero también que el país diversifique su matriz energética. Nuestra apuesta es pasar de menos de 60 megas de energías renovables a 1500. La situación de Hidroituango, por supuesto, hay que mirarla en un horizonte de corto, mediano y largo plazo para saber si contamos con Hidroituango en estos 3 años y medio que nos quedan de gobierno, o si tenemos que irnos preparando para tener otras fuentes de energía mientras el proyecto logra una feliz culminación. El tema de la confianza del consumidor, que entre julio y noviembre, que es el dato más reciente que se conoce, tuvo una caída que no tenía antecedentes, ¿le inquieta? Yo creo que pasaron cosas y quizás eso lo explique. Uno, yo creo que se dejó satanizar mucho la discusión de la ley de financiamiento. Muchas personas acudieron a exageraciones, vendieron noticias falsas, y obviamente eso caló en un sector de la población. Lo cierto es que cuando uno ve los resultados, la ley de financiamiento ni le aumentó la carga tributaria a las personas naturales por debajo de ingresos mensuales de 40 millones de pesos, ni afectó a los más vulnerables. Por el contrario, lo que va a permitir es que haya más inversión y más desarrollo empresarial, más simplificación para la microempresa, y cuando uno contrasta esos efectos de la ley con el comportamiento, no con la percepción, con el comportamiento del consumo en el último trimestre, yo creo que sí se ve que el optimismo se está generando en consumo de vehículos, en consumo de motocicletas, en consumo de artículos para el hogar, inclusive en movilización turística al interior del país. Entonces eso me hace pensar ante esa realidad con optimismo. Menciona usted el tema de la ley de financiamiento, que algunos economistas y gremios llaman como la ley de desfinanciamiento, con el argumento de que en el año 2020, no en el 2019, el efecto neto sobre los recaudos va a ser negativo y que vamos a tener un problema fiscal enorme, que incluso obligaría al gobierno a llegar este año a finales con una propuesta al Congreso para fortalecer sus finanzas. ¿Usted qué le responde? Hay personas que se dejan llevar por el pesimismo, y a mí no me parece que el pesimismo sea un buen consejero. Miremos los hechos. ¿Qué trajo la ley de financiamiento? Primero, corrigió un problema endémico de las últimas reformas tributarias. Cada vez que se presentaba una reforma tributaria era ponerle más carga de impuestos a los generadores de empleo, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. ¿Y cuáles fueron los efectos? Asfixiar el desarrollo empresarial, llevar el país a un crecimiento mediocre, y por otro lado, un Estado que seguía gastando para pasarle la cuenta de cobro a las empresas. Aquí cambiamos la premisa. Vamos a bajarle la carga a los generadores de empleo. ¿Por qué? Porque eso trae formalización. ¿Por qué? Porque trae inversión. Medidas como la eliminación gradual de la renta presuntiva, la reducción de la tasa nominal de renta, la deducción del 100% del IVA a bienes de capital, son medidas que van a generar espíritu de inversión. Y tenemos que apostarle a mayor crecimiento, Ricardo. Cuando le apostamos a mayor crecimiento también representa más recaudo. Pero también desde el punto de vista de la gestión y manejo y administración tributaria, se produjeron decisiones muy importantes. En algunas cosas simplificación, y en otras la introducción de la factura electrónica va a ser muy importante. El fortalecer los instrumentos de fiscalización y los instrumentos tecnológicos de fiscalización que va a tener la DIAN, para mí van a ser muy importantes en aumentar el recaudo. Y por supuesto también tenemos que hacer un esfuerzo desde el gobierno central en generar ahorros y eficiencias en estos 4 años. Solamente en el 2019 vamos a generar
ahorros superiores a 1.2 billones de pesos. 2020, espero que podamos llegar a los 3 billones de pesos. 2021, espero que podamos llegar a los 3 billones de pesos y obviamente hacia el 2022 poder lograr una cifra semejante o por lo menos 2 billones de pesos. ¿Para qué? Para que en estos 3 años y medio que nos quedan de gobierno podamos tener ahorros que lleguen por lo menos al 0.8, 0.7 o 0.9 del PIB, que me parece que es una señal positiva. Y desde luego, nosotros también necesitamos que fortalezcamos las finanzas del Estado en distintos frentes. Uno de ellos, un mejor uso de los recursos de las regalías, que si bien no entran a las arcas del gobierno central, si somos más eficientes, si las utilizamos mejor, si hacemos mejor coordinación, eliminamos duplicidades y somos más efectivos con que los recursos produzcan impacto en las regiones del país. Pero usted lo que me está diciendo de alguna manera es que considera que las cuentas van a cuadrar más allá de la motivación loable de bajarle la carga a las empresas. ¿Usted considera que en el 2020 no vamos a tener un panorama fiscal más complejo? Estamos trabajando para ello. Por supuesto que yo no pienso tapar el sol con las manos. Teníamos una expectativa inicial de recaudar 14 billones de pesos más. Vamos a tener por lo menos de recaudo directo por efecto de la reforma cerca de 7.5. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser más eficientes, más agresivos en materia de fiscalización tributaria, en materia de avanzar en la factura electrónica y por otro lado en poder hacer congelamientos de recursos y recortes que también requiere hacer el Estado. Pero lo cierto es que estamos trabajando para cumplir con la meta fiscal del país, para darle esa señal también a los mercados internacionales, dársela a los colombianos. Y desde luego también es importante, Ricardo, que en la forma en la que miremos el panorama fiscal del país, también seamos conscientes de retos que tenemos en nuestra economía que requieren por lo menos un debate sano al interior de la Comisión de la Regla Fiscal, como es ese choque derivado de un flujo migratorio de más de 1 millón de personas, que puede ser transitorio, pero que es una circunstancia atípica que eventualmente va a requerir de parte de ellos una reflexión sobre si pueden ellos introducir temporalmente algún tipo de flexibilidad. Pero como no puedo poner al Estado a depender de eso, mi trabajo, el del equipo económico, está concentrado en que nosotros, en efecto, cerremos las cuentas con lo que logramos en la reforma y haciendo todos los esfuerzos fiscales que sean necesarios. En pesos de hoy, el déficit fiscal para este año, si se cumple la regla fiscal, tiene que bajar en cerca de 7 billones de pesos. Lo que plantea el gobierno o que le va a comentar al Comité de la Regla Fiscal es que haya de alguna manera entonces un relajamiento de ese menor déficit por cuenta de la inmigración venezolana. No lo veo tanto como un tema de pedir relajamiento, lo veo como un tema de evaluar los hechos. Porque primero, el compromiso nuestro es cumplir la regla fiscal y eso ha quedado claro. Pero también debemos ser sinceros, Ricardo. La regla fiscal se crea en el año 2011, 2012 y de allá para acá lo que nosotros vemos es que la regla fue muy benigna con el gobierno anterior, que le permitió casi que llegar a un déficit fiscal de 4 del PIB y al gobierno nuestro, según la tendencia de la regla, le toca dejar el déficit en el 1% en el año 2022. Pero cuando se hicieron esas proyecciones no estaba contemplado los retos que tenemos en materia de implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo con enfoque territorial, ni mucho menos este choque migratorio. ¿Qué pretendemos nosotros? Cumplirla, pero también me parece importante que con las medidas que tiene la Comisión de la Regla evalúe estas circunstancias atípicas y pueda tomar una decisión de si en el año 2019, en el 2020, vamos a tener que de pronto tener un poco de laxitud para poder atender esas dos herramientas o esas dos demandas que son necesarias para el porvenir de la economía colombiana, pero sin perder de vista y sin perder la meta de llegar en estos 4 años al menor déficit fiscal que haya tenido Colombia en los últimos 20 años, que es la meta en la que estoy comprometido. La inmigración venezolana, que indudablemente es un hecho extraordinario y le pone presión a las finanzas públicas, los ha llevado en el gobierno, por ejemplo, a considerar la posibilidad de decretar una emergencia social por cuenta de esta situación como una herramienta de buscar recursos. Yo creo que hay realidades. Primero, los informes que ha hecho el Banco Mundial y el BID
indican que el costo que puede traer la inmigración masiva que tenemos hoy puede estar en el orden del 0.5 del PIB en un escenario moderado. Puede ser mayor si sigue aumentando desaforadamente la migración. Por eso resolver la causa de la migración, que es el fin de la dictadura y la transición a la democracia en Venezuela, es tan importante. Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de recursos que hay que buscarlos. Pero también estamos viendo la reacción articulada del Estado. Nosotros emitimos un documento COMPES que nos permite a nosotros mirar desde el punto de vista migratorio, de salud, de educación, de seguridad, cómo podemos intervenir. Sin duda, nos hacen falta más recursos, por lo menos para completar toda esa asistencia integral, pero en el frente de salud, en el frente migratorio, en el frente de educación, creo que por lo menos tenemos unos recursos que nos permiten este año enfrentar la situación con orden y con coherencia en materia de políticas públicas. Pero yo no puedo descartar herramientas. La emergencia social permite articular entidades para resolver un tema concreto. Hay ciudades del país donde se han subido incidentes de sarampión, niños que han llegado sin ninguna vacunación de Venezuela y hemos intervenido, pero sin lugar a dudas, esos son temas que no queremos y estamos trabajando para que no se crezcan, pero si se crecen van a requerir una atención especial. Vemos temas también de niños que llegan en situación de vulnerabilidad en los primeros 2 años de vida y que pueden tener riesgo para no sobrevivir. Ahí también tenemos que atender. Vemos casos de embarazos de migrantes venezolanas que no han venido bien tratadas, que no han tenido asistencia neonatal y obviamente eso también trae repercusiones para nosotros. Entonces yo no descarto el empleo de herramientas, pero me parece que lo que hemos hecho ahora con el documento COMPES, con la reacción articulada, con la participación de la cooperación internacional, nos va a permitir tener un 2019 mucho más ordenado, mucho más eficiente en la asistencia y espero que nos ayude a mitigar cualquier riesgo adicional. Cuando uno mira las proyecciones de los diferentes analistas con respecto a la economía colombiana del 2019, uno de los elementos clave para crecer más rápido es el de la infraestructura, particularmente las obras civiles. ¿Cómo ve usted ese tema ante esta percepción de que esa locomotora siguen dando medias? Es que yo creo que la locomotora la dejaron apagar y la prueba de ello es que muchos proyectos 4G están trabados. Cuando nosotros empezamos el gobierno el 7 de agosto del 2018 encontramos muchos proyectos trabados, bien fuera por causas litigiosas o por problemas de licenciamiento o porque había tensiones entre las entidades del Estado y los eventuales concesionarios o porque no se habían adelantado los procesos de contratación o porque no había cierres financieras, muchos. Con la ministra Ángela Orozco se tomó una decisión, crear lo que llamamos nosotros el cuarto de reactivación económica en el Ministerio de Transporte. Revisemos todos los proyectos y empecemos a desentrabar. Logramos en los primeros meses de gobierno desentrabar un proyecto como la transversal del Cisga, Villavicencio-Yopal. Hicimos un avance importante en Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó y logramos asignar recursos, por ejemplo, para terminar una obra tan importante como el túnel de la Línea que había quedado desfinanciada. Y ahora, para el mes de marzo, la meta nuestra es que el 70% de los proyectos de 4G tengan cierre financiero y puedan iniciar la fase de ejecución. Yo estuve visitando el túnel de la Línea la semana pasada y dije con claridad, nuestra meta es que el megatúnel esté terminado en mayo del 2020 y que la obra completa, que es la intersección o el cruce de la cordillera central que une Cajamarca con Calarcá, que son más de 20 viaductos, que son cerca de 25 túneles, nosotros la podamos entregar y esas son obras que van a tener repercusión para la competitividad. Se está avanzando en el APP de navegabilidad del río Magdalena. Estamos enfrentando y analizando cuál es el instrumento de financiamiento más conveniente para la obra del Canal del Dique. Entonces, mi mensaje, Ricardo, es el gobierno está tomando todas las decisiones para que este sector se reactive y contribuya al crecimiento. Y si me permite decírselo de esta manera, tantas veces lo planteé durante la campaña,
Aquí no se puede gobernar con la mezquindad de otras épocas, donde si las obras venían del gobierno anterior no se hacían simplemente por un tema de tensiones políticas. Mi primer objetivo se llama concluir, 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 porque eso le da un mensaje de claridad al inversionista, de claridad a los territorios, de claridad al Estado, y esa es una de las prioridades nuestras. Uno de los hitos claves para este gobierno es la aprobación de la ley del plan, pues que está casi entrando en su recta final. ¿Usted cómo ve ese tema? Y adicionalmente, la tentación que se inauguró en épocas anteriores de colgarle a esa ley una cantidad de elementos adicionales, una especie de árbol de Navidad en el cual se hacen reformas en múltiples ámbitos. ¿Usted cómo lo ve? La ley del plan, si usted la mira, en realidad no es solamente una ley, es la combinación de 3 herramientas de política pública. Está el documento de bases del plan de desarrollo, está la ley del plan, que debe tener coherencia y congruencia con lo que se dice en las bases, y está el plan plurianual de inversiones, que es cómo lo que está enunciado en el plan, contemplado en la ley, se manifiesta en inversiones durante el cuatrenio. Entonces, para mí es muy importante mantener esa coherencia. Nosotros hemos llamado el plan Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué ese énfasis en la equidad? Porque necesitamos cerrar brechas en este país. La meta nuestra es sacar 2.9 millones de personas de la pobreza, 1.6 millones de personas de la pobreza extrema, hacer una ampliación de la clase media y hacerlo de manera articulada con la provisión de bienes públicos. Tenemos 500.000 personas que no tienen luz eléctrica, más de 430 municipios con una situación precaria en términos de agua potable y alcantarillado. Tenemos departamentos como La Guajira, donde la cobertura rural de agua apenas es del 4%. Tenemos déficit cualitativos de vivienda de más de 1 millón de viviendas. Entonces, la forma en la que nosotros vemos la construcción de la equidad, que empieza con legalidad y emprendimiento, es para que los indicadores sociales mejoren en cosas muy concretas: duplicar el número de estudiantes en jornada única, llegar a 2 millones de niños en asistencia integral para la primera infancia, aumentar la cobertura de los programas de protección al adulto mayor, que por cierto vamos a empezar ahora ya con el pago mensual, que fue una de las promesas mías en campaña, aumentando un poco más la cobertura y un poquito la mesada para los más vulnerables, e ir creciendo ese ingreso para sacar personas de la línea de pobreza que estén en ese segmento. Los programas de mejoramiento de viviendas, 600.000 viviendas mejoradas en 4 años, de las cuales 180.000 son en zonas rurales. En fin, es un programa que articula legalidad, que es la lucha contra el crimen organizado, lucha contra el delito, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la justicia, con emprendimiento, para que haya más inversión, más micro, pequeñas, medianas empresas, que traigan consigo la formalización laboral, y un gran énfasis en una inversión pública con los gobiernos territoriales, invitando también al sector privado, que nos permita cerrar brechas y construir una verdadera agenda de equidad. Y si me permite decírselo, Ricardo, que es algo muy valioso, es que aquí estamos contemplando 2 herramientas. Una, vincular el plan y sus metas con los objetivos de desarrollo sostenible en el marco internacional, para que al 2030 Colombia cumpla con esos objetivos. Y la otra, muy importante, la construcción de lo que llamamos paz con legalidad, que es el énfasis en los 170 municipios de los planes de desarrollo con enfoque territorial, y permitiendo exitosamente la reincorporación de las personas que genuinamente quieren entrar a una vida de legalidad. Causó cierto desconcierto el anuncio que se había hecho a comienzos de este año por parte del Ministerio de Hacienda, en el sentido de que vendría una propuesta de reforma pensional en el segundo semestre, corregido por la ministra del Trabajo, en el sentido de que eso no va a suceder este año. ¿Sigue el gobierno comprometido con esa reforma? Claro, pero déjeme, yo se lo pongo de ese tamaño, porque yo soy el responsable de esa decisión. La reforma pensional se requiere. La reforma pensional es necesaria para el futuro de Colombia. Pero yo lo que no quiero es correr por capricho en la deliberación. El hecho que no se presente al Congreso en el transcurso por lo menos de este año, o por lo menos los primeros 10 meses de este año, 11 meses de este año, no es por tratar de eludir la discusión, no.
Son meses que tenemos que ganar para el análisis y la deliberación. Hay aportes académicos muy valiosos hechos por FEDesarrollo, hechos por ANIF, hechos por universidades, pero esta reforma nos tiene que involucrar a todos y tenemos que buscar primero la sostenibilidad del sistema, y para tener la sostenibilidad del sistema hay que empezar por lo más importante, Ricardo, y es que el país tenga más cotizantes. Tenemos 22 millones de personas ocupadas, cerca de 7.8 millones son las que están aportando a pensión y salud. Eso muestra que hay una informalidad grandísima y mucho más grande en el largo plazo cuando nos damos cuenta que de esos 7.8 millones que cotizan, solamente 2 se están pensionando, o 2.3 o 2.4. Entonces, lo que logramos con la Ley de Financiamiento y Reactivación Económica es darle un estímulo a la formalización laboral producto de la inversión, y yo espero que eso empiece a llevar más personas a cotizar al sistema. Pero las siguientes reformas tienen que ver en darle al sistema su sostenibilidad futura, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de equidad. Claramente tenemos inequidades. Las personas que más están beneficiando de los subsidios pensionales son las personas de mayor ingreso. Y ahí tenemos que buscar correctivos. Y yo he sido claro, la reforma que nosotros queremos introducir no está concentrada en aumentar la edad, no vamos a aumentar la edad. No vamos a poner en riesgo la pensión sustitutiva y no vamos a tocar derechos adquiridos, pero sí tenemos que entrar a evaluar si realmente la forma en la que está estructurado el sistema y la competencia entre regímenes propicia mayor equidad. Entonces, una es mayor base de cotizantes, dos, corregir esas competencias innecesarias, y tres, hacer un periodo de transición que dé mucha claridad fiscal y social en el corto, mediano y largo plazo. Y sobre esas premisas vamos a hacer la discusión técnica y después espero citar a todos los grupos políticos de Colombia y a todos los sectores interesados a decir, señores, aquí tenemos que construir una reforma entre todos y no hacer de la reforma simplemente una especie de balón en una cancha que todo el mundo la está pateando de un lado para otro. Buscar un gran consenso nacional después de una muy buena y detallada de articulación y debate técnico es algo que creo que le va a servir al país. Y si me permite decirse de una forma muy cándida quizás, es triste que en los últimos 8 años no se hizo la reforma. Yo le puedo decir a usted, mirándolo a los ojos, que en este gobierno vamos a presentar esa reforma y vamos a hacer todo lo posible por sacarla adelante. Apenas llevamos casi 6 meses de gobierno. Vamos a tomarnos estos 6 meses adicionales o estos 7 u 8 meses adicionales y esperamos presentarle a los colombianos una reforma que permita un debate constructivo y sano sobre algo de lo cual dependerá la salud de las finanzas públicas, pero también gran parte de la política social del país. Firmó hace poco la ley que establece la adhesión de Colombia a la OCDE. ¿Qué espera usted de la participación de Colombia en ese organismo? Varias cosas. Primero, es importante llegar allá. Es importante llegar allá porque la OCDE es un foro de las mejores prácticas en materia de políticas públicas en el entorno internacional. Así lo valoro, así lo siento, así se lo expresé al Consejo de la OCDE cuando estuve en París hace pocos meses. Y espero cooperación de parte de ellos para que nos orienten en el diseño y estructuración de buenas políticas públicas. También, como se lo dije a la OCDE, Colombia es un país que llega a la OCDE, pero que está lejos todavía de parecerse a un país de la OCDE en la gran mayoría de sus indicadores sociales sobre todo. Y esas cosas no pasan de un día para otro. Hay muchas reformas y procesos que van a requerir un poco más de tiempo, que van a requerir gradualidad, que va a requerir inclusive la adaptación propia de muchas de las recomendaciones a la realidad colombiana. Y si usted se da cuenta, ese ha sido el caso también de otros países que han entrado allí, como es el caso de México. México entró hace más de 20 años, pero México ha tenido un periodo de adaptación en muchos sectores que la OCDE ha sabido entender. Así se lo plantea a ellos y así también espero que ellos nos contribuyan. Firmamos un memorando de entendimiento para que nos contribuyan en las mejores prácticas de lucha contra la corrupción. Y espero también hacer lo propio en temas de justicia, en temas de salud, de educación y por supuesto ciencia, tecnología e innovación. Entonces creo que tener ese apoyo, esa asistencia, esa cooperación de la OCDE es muy positiva para Colombia. ¿Cómo evalúa usted la gestión de su equipo económico hasta la fecha?
Yo no le voy a decir si de calificaciones entre 1 a 10 o de 1 a 5. Yo lo que le voy a decir es que valoro mucho el trabajo del equipo económico y creo que es un trabajo excelente, es un trabajo de compromiso con el país. El equipo económico lo componen varios sectores y yo lo llamaría económico-social. Nosotros presentamos una reforma fiscal dura que siempre trae elementos de impopularidad, siempre, pero tenía como principio central darle al sector privado de Colombia, esa micro, pequeña, mediana y gran empresa, un estímulo, un sentido de reactivación, bajando la carga y permitiendo mayor transparencia en la forma en la que invierte, estimulando mega inversiones, estimulando la simplificación para los pequeños, estimulando la reconversión industrial y reconversión tecnológica, y eso se logró y yo creo que ese es un gran mensaje. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo estoy viendo el trabajo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo muy bien articulado. No, que se ve reflejado aumento de las exportaciones, que se ve reflejado en aumento del turismo, facilitar la inversión en ciertos sectores, eliminación de trámites, Ricardo, más de 100 trámites intervenidos en eliminación, digitalización, optimización, que son mensajes que estaba esperando también el sector empresarial, reducción de tiempos de gestión para muchos trámites necesarios en el desarrollo empresarial. Veo además al Viceministerio de Turismo entusiasta y motivado en dar cada vez mejores condiciones para que llegue más turismo a distintas regiones del país. Y debo involucrar también en ese equipo lo que se está haciendo en el sector minero energético, minas y energía, donde vemos más claridad regulatoria, donde vemos el deseo de avanzar a que Colombia tenga más reservas, lo que se está haciendo en renovables, que trae inversión, que mejore la matriz energética. Tengo que incluir ahí al Ministerio de Vivienda, donde estamos viendo la reactivación del sector, 2 programas lanzados en menos de 5 meses, como Casa Digna, Vida Digna, Semillero de Propietarios, de la mano con Mi Casa Ya. Debo incluir ahí al Ministerio de Trabajo, que logra un acuerdo, sector privado, sector público y trabajadores por el empleo digno, y logra concertar el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años y el mayor aumento del subsidio de transporte en 14 años. Entonces, veo un gobierno que, claro, siempre con sentido autocrítico, sin pretensiones, está haciendo las cosas bien, cumpliendo el programa de gobierno y dando lo mejor para que esta economía recupere su vigor y que ese vigor económico se traduzca en un mayor bienestar para el pueblo colombiano. ¿Qué tanto lo preocupan estos vientos de proteccionismo que uno ve soplar con más fuerza en el mundo? Depende, porque a mí la palabra proteccionismo por definición no me gusta, porque la palabra proteccionismo muchas veces ha terminado en la caricatura del Estado buscando una serie de medidas para que sectores se beneficien artificialmente. A mí lo que me parece más importante es que en el entorno internacional esa no sea la práctica, pero que sí tengamos al interior de los países los instrumentos de estímulo necesarios para que el sector privado pueda crecer con vigor. Yo le hablo desde el caso colombiano. En 5 meses que llevamos de gobierno, hemos introducido casi que el 20% de las medidas antidumping que ha presentado Colombia para denunciar, donde vemos que hay prácticas depredadoras o comerciales que no son justas o que piensan hacer una guerra de precios afectando sectores de la economía colombiana, y los hemos hecho en el marco de la OMC a la luz de la reglamentación internacional. Eso me parece positivo. Y de otro lado, hemos hecho campañas para apoyar a nuestros sectores. Lo hemos hecho con financiamiento de largo plazo, lo hemos hecho con un programa interesantísimo que se llama Fábricas de Productividad, donde el Estado va a las empresas, les ayuda a ser más eficientes. Lo hemos visto, que a mí también me parece importante, con mecanismos como los bonos naranja para apoyar los sectores creativos. Lo hemos visto con el desmonte de lo que será la sobretasa de energía para el sector hotelero. Son cosas que las hacemos pensando en sectores, pero no con la idea de que sea el Estado el que artificialmente haga que un sector sea viable. Y eso se logra trabajando de la mano. En el entorno internacional sí me preocupa que se consoliden guerras comerciales entre potencias económicas, porque el gran perjudicado o los grandes perjudicados van a ser las economías emergentes. Entonces allí sí creo que todos debemos llamar a la cautela, que en los escenarios multilaterales de discusión, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, inclusive OMC, o los foros que tenemos regionales como Mercosur,
o inclusive los de CEPAL, debemos alertar de que esta pauta no se vaya a expandir en los próximos años, porque sí puede retroceder el proceso de desarrollo de América Latina. ¿Cómo analiza el futuro de la Alianza del Pacífico ahora con el cambio de la presidencia en México? A mí me parece que la Alianza del Pacífico es una gran herramienta. Me gusta que nos hayamos puesto de acuerdo en normas comerciales entre los países, me gusta que nos hayamos puesto de acuerdo en normas migratorias, me gusta que hayamos abierto el espacio para la integración de los mercados de capital, me gusta que hemos logrado una muy buena coordinación de políticas públicas, pero veo retos. Por ejemplo, yo creo que el reto más grande es que si vamos a aproximar nuevos miembros, la aproximación sea con una visión de alianza y no con la fragmentación de los intereses de cada país, porque eso permite construir mayor confianza. Creo que por lo menos eso nos permite tener una agenda ofensiva y defensiva comercial mucho más coherente y pensando en el bloque como tal. Creo que esos son retos que van a estar presentes. De hecho, lo vimos en los debates sobre la nueva membresía con Nueva Zelanda o con Australia. Hay sectores muy sensibles en distintos países y yo creo que allí hizo falta un poco más de coordinación. Pero soy optimista que esas diferencias que se hubieran podido presentar las podemos resolver y consolidar una estrategia como alianza. Un par de preguntas para finalizar. La primera, un mensaje al consumidor colombiano de por qué debería ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pues por varias razones, Ricardo, y empecemos por la más elemental. La economía colombiana está creciendo, tiene una muy buena expectativa de crecimiento. Si usted mira la expectativa de crecimiento, puede estar superior a la de México, a la de Brasil, a la de Argentina, de muchos países grandes de la región. Dos, vemos un sector empresarial por primera vez en mucho tiempo con más herramientas de carácter regulatorio para invertir, porque se le ha reducido la carga. Veo además más turismo llegando al país, más inversión llegando al país, las exportaciones no tradicionales están creciendo. Todas esas señales tienen que darle al consumidor colombiano un gran sentido de optimismo. Vemos el sector de la vivienda mejorando, la inflación bajando, el déficit comercial reduciéndose, el déficit de cuenta corriente reduciéndose. Entonces creo que los fundamentos para que los colombianos salgan a invertir en su país, en creer en su país, están dados, y que si logramos ese dinamismo, eso también se va a ver representado inclusive en una mayor expectativa de crecimiento económico. Suena usted muy optimista a la luz de las críticas que se escuchan por parte de diferentes analistas en el plano económico. ¿Se considera usted un optimista natural o cree que indudablemente vamos a cumplir con los propósitos de su campaña de plano económico? Yo lo veo de la siguiente manera, Ricardo. Uno debe ser optimista, pero al mismo tiempo ese optimismo soportarlo en la realidad. Sería absurdo que yo estuviera hablándole de esto si los indicadores mostraran otra cosa. Pero los indicadores no están mintiendo. Nosotros vamos a tener un último trimestre del 2018 con un buen crecimiento comparado con los últimos trimestres. Nosotros vimos cómo a octubre o a noviembre las exportaciones no tradicionales venían en ascenso. Yo creo que vamos a cerrar el año 2018 con una cifra récord en exportaciones, casi que las exportaciones más altas en los últimos 3 años, las no tradicionales más altas en los últimos 3 años, las no mineroenergéticas más altas de los últimos 3 años. La inflación ha tenido una senda de reducción que cerró el año inclusive por debajo de las mismas expectativas de los analistas. Y vemos un comienzo de 2019 donde el mundo está viendo a Colombia con interés. Yo viajo en estos días al Foro Económico Mundial y a mí me ha sorprendido ver la cantidad de solicitudes de reuniones para hablar sobre Colombia, cómo invertir en Colombia en distintos sectores. Y a mí me parece que en el entorno latinoamericano, ver un país que tiene un gran sentido de vocación de su futuro, una cultura emprendedora, una estabilidad política, una estabilidad normativa, yo creo que eso permite que Colombia sea vista hoy como uno de los lugares más interesantes para estar en América Latina. Señor presidente, muchas gracias por dedicarnos. Muchísimas gracias, Ricardo.